La Municipalidad del Guarco y la Comisión Municipal de Asuntos Ambientales les da la más cordial bienvenida a esta charla titulada Composteras para el Hogar. Una actividad organizada precisamente por la Municipalidad y por la Comisión de Asuntos Municipales, la Comisión de Asuntos Ambientales de la Municipalidad del Guarco. Mi nombre es Miguel Acuña, un gusto saludarlos y bueno, la invitación desde ya para que se queden en esta transmisión y que la información que se va a compartir sea de mucha utilidad y la puedan poner en práctica. Le doy la bienvenida a Esteban Coto, él es el técnico y expositor que nos va a compartir precisamente toda esta información. Él es técnico en agricultura orgánica y además es estudiante avanzado de la ingeniería de ingeniería agronómica. Así que muchísimas gracias, Esteban, por acompañarnos, por brindarnos toda esta información que nos va a compartir en este momento. Y bueno, desde ya también la invitación a toda la gente para que hagan sus comentarios en la transmisión del Facebook y también si tienen alguna consulta la dejen por ahí y al final de esta actividad vamos a estar dándole lectura para que Esteban también nos ayude a aclarar un poco precisamente todas esas consultas que se van generando. Bueno, muy buenas tardes, Esteban, y bueno, te cedo la palabra a partir de este momento. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. La Comisión de Asuntos Ambientales vamos a empezar a dar charlas y capacitaciones de todo tipo relacionado con ambiente. Esta va a ser la primera de un ciclo de charlas súper interesantes que podemos aplicar en el hogar. Hoy vamos a ver lo que es compostaje en el hogar, un poquito de qué son residuos orgánicos, cómo se manejan, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Entonces vamos a comenzar con la charla. No sé si pueden ver la presentación, ¿sí? Perfecto. Ok, mi nombre es Esteban Coto, soy técnico en agricultura orgánica y vamos a comenzar. Estos son un poco los títulos o lo que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a ver qué residuos sólidos urbanos, qué es el compostaje, ventajas del compostaje, procesos del compostaje, condiciones del compostaje, materiales para compostar, materiales que no se pueden compostar, montaje de la compostera y alternativas para el hogar. Residuos sólidos urbanos. Son todos los residuos municipales, son aquellos que resultan del consumo ordinario en el domicilio, comercios, oficinas, servicios propios de nuestros pueblos. En este caso, como pueden ver la imagen, tenemos cómo es una bolsa de basura, cómo es la basura de la casa normalmente. Como vemos, hay un 38% de materia orgánica, el cual se podría evitar ponerle unas bolsas de basura. Entonces vamos disminuyendo la cantidad de bolsas que sacamos. ¿Por qué? Porque si sacamos lo que son vidrio, papel y cartón y los mandamos a reciclar y más el 38% de materia orgánica, vea que solo quedaría muy poco porcentaje, por lo cual sería muy útil para todos, ¿verdad? ¿Qué es el compostaje? Ok, esto es el compostaje básicamente es la descomposición de la materia con microorganismos. Aquí lo importante que siempre los microorganismos son los más importantes en todo esto. Sin ellos no va a haber descomposición. Entonces siempre es importante contar con eso. Ventajas del compostaje. Ok, tenemos ventajas del compostaje, que tenemos que reduce los desechos, mejora las características del suelo y favorece la manipulación de estiércol. En este caso de personas que tengan caballos, vacas, cabras, conejos,
no lo que son animales domésticos como perros ni gatos, ¿verdad? Nada que sea doméstico. Es más que nada estiércoles. Procesos del compostaje. Ok, aquí vamos a ver qué es lo importante o cómo es que este proceso del compostaje. Inicialmente vamos a tener materia orgánica que son los desechos de la casa o desechos de podas, si cortamos el zacate, si utilizamos, pelamos frutas, las cáscaras de las frutas, todos los desechos. También se le puede aportar minerales para que el compost sea más eficiente o tenga más valor nutricional. Siempre se va a ocupar agua y lo más importante, los microorganismos. Como vemos en el centro de la imagen, el compostaje normalmente ocupa aire. ¿Por qué? Porque los microorganismos ocupan aire. En este caso, esta descomposición se hace por medio de aeróbicos, es decir, que se ocupa oxígeno. Entonces, ¿esto qué va a estar liberando? El compostaje va a estar liberando agua, calor y CO2. Entonces, es importante estar humedeciéndolo porque siempre va a ocupar cierta humedad. Ya ahorita vamos a ver esos más en profundo, cada uno de esos factores. Y liberación de CO2. Aquí es muy importante con la temperatura es tener cuidado. Primero, porque va a llegar a una temperatura que puede llegar desde los 50 a los 75 grados. Y si tenemos niños, hay que evitar que toquen esto, porque realmente sí se pueden quemar. Y al final, ¿qué vamos a obtener? Ya la materia orgánica, ya procesada, con todos los microorganismos, vamos a obtener los minerales, agua y todos los microorganismos que tenemos, ¿verdad? Ok, aquí es una imagen que me gusta para que vean cuánto es que se disminuyen los residuos. En este caso, digamos, porque si estábamos hablando de los residuos del hogar, si sacamos, digamos, 100 kilos, que sería demasiado, 100 kilos de residuos del hogar, si los compostamos, al final van a quedar de 30 a 40 kilos, entonces se disminuye mucho. Entonces, vemos que inicialmente va a comenzar con 100 kilogramos, luego en 3 meses 60 kilogramos, a los 6 meses 50 kilogramos y ya en 9 meses de 30 a 40 kilogramos. Aquí muy importante es tomar en cuenta que hay compostajes que duran año y medio, 2 años, mientras que para el hogar con todos los microorganismos, como les voy a explicar ahorita, el proceso es sumamente rápido, casi de 7 meses. Ok, condiciones que ocupa el compostaje. Esto es lo más importante. Sin estas condiciones el compostaje no avanza ni para atrás ni para adelante. ¿Qué es lo que ocupamos primordialmente? Microorganismos. Sin ellos no hay descomposición. Luego la relación carbono-nitrógeno, el aire o el oxígeno, humedad, temperatura y tamaño de partícula. Ok. Los microorganismos, estos son los más importantes, como dije, son los que hacen la descomposición. Por eso es importante, cuando uno hace un compostaje, poder aplicar bastantes microorganismos para que sea mucho más rápido y mucho más eficiente. La relación carbono-nitrógeno, esto aporta un óptimo de los nutrientes para los microorganismos. Pero ¿cómo lo vamos a distinguir empíricamente? Empíricamente lo podemos ver así. Los color verdes son ricos en nitrógeno, digamos, si cortamos el pasto, ese pasto verde es rico en nitrógeno, mientras que el color marrón es indicativo de carbono, que es decir, que si vamos a aplicar, digamos que cortamos el pasto y lo dejamos apuñetado ahí no sé, por unos días y ya está café, ustedes lo han visto que se ve café,
Ese es el que funciona y ya eso es un aporte de carbono. Ok, oxígeno. Es muy importante que los microorganismos tengan oxígeno, ya que este proceso es aeróbico. Entonces, sin esto los microorganismos se mueren. ¿Por qué? Porque no tienen cómo respirar. Por eso es importante que deben de tener entre un 5 y un 10% de aire. Como pueden ver, no es tanto, la verdad. No es que se ocupa que esté todo completamente abierto, pero sí por lo menos que entre oxígeno. La humedad. Aquí el de la humedad es un punto clave. ¿Por qué es un punto clave la humedad? Porque los microorganismos ocupan de una humedad en el suelo o en la materia orgánica para poder trabajar ellos eficientemente. Un rango aceptable es de entre un 50 a un 60%. Un rango a mayor de 60% es malo. O sea, no podemos tener, los microorganismos no van a trabajar. Entonces no pueden ni estar chorreando, y un dato menor a 50% van a ser muy lentos, van a trabajar muy lento. Entonces, podrían estar preguntándose, ¿cómo hacemos las pruebas de si está muy húmedo, si está, o sea, para saber si está muy húmedo es muy fácil. Se ve que está chorreando, se ve que el compostaje va a estar chorreando por todo lado. Bien, pero ¿cómo van a saber si está muy seco? Es hacer la prueba del puño. La prueba del puño es agarrar y un poquito y estripar. Si sale un chorro de agua, significa que nos estamos pasando de humedad. Si sale unas goticas, significa que estamos viendo humedad. Y si no sale absolutamente nada, significa que le hace falta humedad. Entonces es una forma empírica de ver cómo está la humedad del compost. Temperatura. Ok, aquí es muy importante lo de las temperaturas. En esto los compostajes van a encontrar en literatura o en muchos lugares muchos criterios, pero normalmente anda un rango entre 50 a 75 Celsius. Porque en este caso se tiene que subir la temperatura? Porque en este caso los microorganismos malos no soportan la temperatura alta, y lo que hacemos es subirle temperatura para matar todo esto, como la salmonela, como la E. coli. Entonces todo eso lo que hacemos es subirle la temperatura para matar todo esto. Por eso es importante cuando se va a realizar una compostera es comprar un termómetro. Hay unos que venden ahora muy baratos que son de cocina, que son digitales, que es un tubo de largo, usted lo mete y ahí mismo le va tirando. Es importante todo eso, y también es importante por el cuidado de los niños, ¿verdad? Porque si van a tener un compostaje, que no vaya ningún niño a meter las manos, ni vaya a jugar, porque se pueden llegar a quemar. Ok, tamaño de partícula. En este caso, el tamaño de partícula es muy importante también. ¿En qué sentido? Esto va en los desechos que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el tamaño, más lento va a descomponerse o más tiempo va a durar. Entonces, si vamos a descomponer las cáscaras de frutas, es mejor picarle lo más que se pueda, lo más pequeñito posible, para que se descomponga lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces este tamaño de partículas es muy importante. Ahora sí. Y se podrán estar preguntando, ¿qué materiales podemos compostar en el hogar? Ok. Podemos compostar pelo. Si tenemos una peluquería, podemos los pelos. Todos los restos de comida, restos de poda y de jardín, estiércoles que sean de caballo, de vaca, conejo, cabra. Si es de gallina, la de la gallina yo no la recomiendo directamente. ¿Por qué? Porque la de la gallina tiene muchas bacterias, la verdad. Entonces es recomendable, si se quisiera aplicar una gallinaza, es realizar un compostaje solo con ella,
directamente, agarrar solo la gallinaza y descomponerla solo, aplicarle microorganismos que aumente la temperatura y así lo hacemos con la gallinaza, ¿verdad? También podemos aplicar paja y césped, pozos de café, todo lo del café, si sobra lo del café también, cenizas de leña. En este caso yo no recomiendo tanto, vea que dicen que un 3%, o sea, yo no recomiendo tanto la ceniza porque afecta la acidez de los microorganismos, entonces es muy lento el proceso. Pero, y más que nada, si aplicamos cenizas de ciprés, de eucalipto, de, de pino. ¿Por qué? Porque estos árboles tienen un efecto que se llama alelopatía, que este efecto lo que hace es que ustedes lo pueden ver en el campo, se ve que alrededor de ellos no crece nada. Entonces este efecto alelopático no deja crecer nada alrededor de estos árboles. Entonces es como decir aceites que libera de las raíces, que hace que el suelo sea muy ácido, entonces no crece nada. Entonces por eso no es recomendable. Y los naturales, 100% naturales, ¿verdad? Ahora si van a echar, si sepan que realmente sean 100% naturales, porque ya me pasó que una señora echó una blusa, la picó, pero no era 100% natural. Cuando nos dimos cuenta era sintético, entonces para que eso tengan mucho cuidado. Hojas y restos vegetales, papel, en este caso yo recomiendo que echen el papel, las servilletas y papel que no tenga mucha tinta. ¿Por qué? Porque al contener mucha tinta, el problema va a ser que los microorganismos los va a matar completamente por ser un químico. Ok, ¿qué no se puede compostar? Ok, esto es muy importante. Muy importante lo que no se puede compostar. Ok, ningún tipo de papel de revistas, periódicos que contengan mucha tinta, exceptuando, digamos, hay algunos microorganismos específicos que están utilizando para descomponer tipo de papel así cargados de químico, pero solo si tuvieran ese tipo de microorganismos, que cuesta mucho, la verdad. Luego, ningún desecho de animal doméstico, ni de gato, ni de perro, ni nada doméstico. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas bacterias completamente diferentes. Absolutamente nada de carnes, nada de lácteos. En este caso, lo recomiendo no aplicar nada, primero porque puede atraer moscas, puede atraer ratas. Las ratas son muy contaminantes, puede liberar mal olor. Entonces es muy importante que no apliquen esto. Digamos, yo he tenido casos de que mucha gente me dice, es que yo le echo carnes y lácteos y no me huele feo, pero como yo le digo, ok, perfecto, no huele feo, tal vez no lleguen moscas, pero hagamos un análisis biológico de ese compost para ver cómo le sale, y si fijo le va a salir lleno de bacterias malas, y eso tampoco es así, porque también pensemos que el compost no es para aplicarlo al suelo, y no lo que vamos a hacer, no vamos a aplicarle basura, lo que más bien ocupamos es que vaya una materia orgánica con nutrientes y que el suelo lo pueda aprovechar. Entonces ningún tipo de queso, exceptuando que utilicen lactobacillus, pero lactobacillus es otra cosa. Yo no sé si sabían que el lactobacillus se supone que solo se encontraba en la leche, pero se descubrió también que cuando uno lava el arroz, esa agua que es como blanca, también se descubrió lactobacillus, pero exceptuando lactobacillus, ningún tipo de yogur, ningún tipo de queso, ningún tipo de natilla, absolutamente nada. Solo que sepan que realmente es lactobacillus puro, ¿verdad? Y si ahora decía que no aplicaran cenizas, mucho menos cenizas de maderas tratadas como
con barniz o pintadas. ¿Por qué? Porque va a traer químico. El químico, por más que se queme, siempre va a quedar restos. Entonces esto van a matar a los microorganismos. Ahora sí, se estarán preguntando, ¿cómo con todos los procesos y con todo lo que ya vimos, cómo monto mi compostera? Ok, muy sencilla. Esto es un diseño de compostera, como pueden ver, de madera, súper, en un espacio pequeño cae muy bien. Es de 1 metro de altura. O sea, esto es una compostera muy bonita para el hogar. Ok, inicialmente yo lo que aconsejo es que utilicemos hojarasca. En este caso, como podemos ver en la primera imagen, la hojarasca. Pero antes de explicarles un poco de eso, vamos a ver lo de la compostera. Como pueden ver, tiene una compuerta abajo. ¿Por qué es? Porque tal vez la compostera al principio, cuando iniciamos en semana 1 o en el mes 1, y puede ser que ya estemos en el mes 7, que ya el de abajo esté listo, pero recién echamos residuos arriba. Entonces es para simplemente ir sacando poco a poco lo que ya está. Eso sí, hay que tomar en cuenta que son 7 meses, entre 7 y 8 meses, ¿verdad? Para tomarlo en cuenta. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este tipo de compostaje que yo recomiendo? Ok, en este caso, hojarasca. ¿Qué se refiere con hojarasca? Todos han ido a la montaña o si tienen un espacio verde, recoger esa hoja que ya está así como gris, como café, todo eso. ¿Por qué? Porque ya ahí trae microorganismos que no podemos o que no tenemos disponibles. Luego, también recomiendo utilizar suelo negro, que la gente también confunde mucho. En realidad, la tierra sería el planeta, el suelo es lo que utilizamos realmente. Entonces eso es para que lo tengan bien claro. Es suelo negro, al que todo el mundo dice tierra negra, pero en realidad sería suelo. Entonces es muy importante buscar ese suelo negro, que ojalá que tenga así hojas y todo, que se vea bien negro. Y en este caso, estas dos capas, yo primero lo hago cuando inicio. Como recomendación, no hagan una gran capa, porque la idea es que metan desechos, no que se llene de puro suelo y puro hojarasca. Entonces normalmente se pone primero una capa de hojarasca, luego una capa de suelo. Si la compostera, eso tenemos que medirlo en cada uno de nuestros composteras que vayamos a hacer. Si en este caso la compostera mide 1 metro, entonces al iniciar se pone la capa. Cuando llega a la mitad, es decir, a 50 centímetros, otra vez se vuelve a aplicar estas dos capas, pero sin aplicar, digamos, sin aplicar mucha, ¿verdad? Apenas una capa que es para reproducir los microorganismos. Entonces ya aquí viene con los desechos. Vamos con los desechos. Ok, ya tenemos las dos primeras capas en el primer día. En el primer día, entonces agarramos los desechos del lunes, los picamos bien, lo echamos. Si queremos esperarnos hasta la tarde, los echamos hasta la tarde, no hay ningún problema. Bien picado todo, revisando humedad, revisando todo, se pone la primera capa de desechos. Encima se busca, yo les aconsejo que busquen semolina. La semolina es un alimento, les encanta, como que los hace trabajar a los microorganismos mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, es muy importante aplicarle semolina. Y luego de eso, una capa fina, ¿verdad? Como repito, todos son capas finas, exceptuando los residuos, que sí se puede echar lo que usted guste. Y una capa fina de semolina. Luego, que viene aquí? Aquí ocupamos un compost ya listo, o microorganismos de montaña, que eso se vende, lo venden, o algún otro tipo de abono orgánico.
como lombricompost, como bocachi o un compost, ya listo. ¿Para qué? Para reproducir esos microorganismos. Como dijimos, los microorganismos son como la base de la compostera. Entonces, como en el compost que ya tenemos nuevo, lo podemos aplicar, hay microorganismos que no podemos reproducir o que son muy difíciles. Entonces, por esta razón, yo aplico la capa de suelo negro y la hojarasca, porque así, si compramos un abono que no trae estos microorganismos, ya con la aplicación de esas dos, ya van a estar ahí. Entonces, es importante aplicar un compost, un bocachi o un microorganismos de montaña. ¿Para qué? Para que sea más eficiente. Si no le aplican nada de esto, si no le aplican ni semolina, ni un compost, ni microorganismos de montaña, básicamente van a durar de entre un año, año y medio, ¿verdad? Entonces dura mucho. Entonces es preferible usarle este método. Muy importante, en la actualidad se vende microorganismos de montaña, pero se consiguen como microorganismos eficientes. Así se consigue. O si no, ustedes van y pueden buscar compost. Hay diferentes lugares que venden compost o microorganismos de montaña. ¿Eso qué es? Así es como se realiza una compostera del hogar. Ok, pero podrán estar preguntándose, ¿cómo hago yo si yo no tengo esa compostera o no tengo los recursos, verdad? Porque eso también, ahorita en la actualidad venden composteras de todo tipo, realmente de todo tipo. Usted puede ir a EPA y consigue composteras hasta de 250,000 colones, pero son sumamente caras, ¿verdad? Si no tenemos los recursos, podemos ingeniárnoslas así. En este caso, tenemos alternativas con baldes. Vean, muy importante que todos los baldes y los estañones tienen agujeros porque ocupan el oxígeno, ¿verdad? Vean la primera imagen, son cajones de cosecha. Simplemente ya tiene el oxígeno, ya tiene el espacio para que entre el oxígeno. Simplemente le quitaron el fondo y las unieron. Entonces, es muy importante porque mientras más alta, más volumen va a tener. Pero digamos, ¿por qué? Porque en el caso de los baldes va a haber un problema, que un balde son de 25 litros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en 2 toques se va a llenar. Entonces, si es preferible buscar un estañón de más capacidad, porque si no vas a tener que estar llenando baldes y estar dejándolo ahí por 7 meses, entonces te van a quitar mucho espacio. O en este caso, como pueden ver los estañones, en este caso tienen capacidad de 250 litros. Como pueden ver, les hicieron con puertas también. ¿Por qué? Porque eso significa que cabe bastante, entonces es probable que lo que esté ya listo al inicio, lo de arriba tal vez esté muy fresco, entonces simplemente van sacando lo que ya esté listo y así sucesivamente, y no tienen que estar ni volcando ni estar sacando todo para utilizarlo, ¿verdad? Entonces es muy importante esto. Y básicamente en esto del compostaje para el hogar es tener creatividad y trabajar con lo que tenemos a mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo dar estos tipos de envases, pero puede ser que ustedes tengan otras ideas o que tengan otra cosa a mano para hacerlo, ¿verdad? Porque esta es la forma de hacerlo. El proceso que les expliqué, lo expliqué en modo para el hogar, pero hay otro tipo de compost para sector agrícola que ya es a niveles muy grande, entonces no serviría. Entonces, en este sentido, esto es lo que sirve para el hogar. Vean que si empezamos a aplicar eso, reducimos la basura en un 38%. Si sacamos a reciclar, bueno, que en realidad, digamos, lo que se puede reciclar es el papel, vidrio y el cartón, porque lo demás sería no se puede reciclar.
Entonces vemos que ya la basura se va a ir disminuyendo en gran cantidad. Y así también evitamos que los perros de la calle se anden rompiendo bolsas, que anden, ¿cómo es que se llaman? Que anden haciendo o buscando los desechos. Entonces todo eso beneficia no solo no solo a usted, sino también beneficia también al cantón, muy importante. Y para ir finalizando, siempre me gusta agregar una frase eh, para, para motivar. En realidad siempre me gusta, en cada charla que doy o en una actividad me gusta enseñar un video de conciencia ambiental, pero en este caso no lo metí. Tal vez en las otras charlas sí pueda implementar un video. Que la frase de las grandes cosas suelen tener pequeños comienzos. Muy importante. Tenemos que empezar con algo, y estas cosas aportan mucho al medio ambiente, ya que no solo hacemos el abono. Muy importante, por si ahora se preguntan que en qué utiliza el compost, lo pueden utilizar en todo lo que ustedes quieran, plantas ornamentales, hortalizas, exceptuando lo que son plantas de orquídeas, ¿verdad? Porque las orquídeas llevan otro tipo tienen otro tipo adquieren los nutrientes de otra forma. Entonces, pero para todos los demás es sumamente bueno. Eso sería de mi parte. De verdad, muchas gracias. Espero que les haya aprovechado, y esperemos pronto seguir con más charlas interesantes sobre diferentes temas. La Comisión de Ambiente queremos hacer un cambio realmente, entonces estamos para eso. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por esa información tan valiosa, ¿verdad? Que sin duda alguna sabemos que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que están siguiendo esta transmisión de Composteras para el Hogar. Por acá en el Facebook tenemos un par de consultas y, bueno, voy a buscarlas por acá para ver si les podemos dar respuesta. Vamos a ver, dice Mariana Otárola. Buenas, los restos de carne no se pueden compostar ni estando cocinadas. Consulta. No, ningún tipo de carne, ya sea cruda o cocinada, no se puede compostar. ¿Por qué? Porque, repito, tiene otro proceso, llevan otro proceso de descomposición y traen otro tipo de bacterias. Entonces yo por eso no recomiendo. ¿Por qué? Porque pueden atraer ratas también, que son súper peligrosas. Entonces siempre no echar ningún tipo de residuo de carne. Como repito, hay gente que me ha dicho que es que ellos aplican todo eso y no tienen ningún problema. Pero el día que hagan un análisis biológico y químico de ese compost, ese día van a entender por qué yo les dije que no. Entonces, por eso mismo no se debe aplicar ningún tipo de carne. Ok, vamos a ver si por acá hay alguna otra consulta. Bueno, vamos a ver, dice Carmen Lide, bueno, muy práctico, gracias por la información, Esteban, te felicito. Vamos a ver, Mariana Otárola, bueno, dice, no es necesario revolver los residuos para mejorar la aireación de lo que se está descomponiendo. No, en este caso vemos este compost que es muy diferente, o sea, hay una variedad de tipos de compost, pero no hay necesidad de revolverlos. Por eso es importante las capas de semolina y las capas de microorganismos o compost o microorganismos de montaña. ¿Por qué? Porque gracias a estos van a ir trabajando específicamente en ellos. Entonces no hay necesidad de estar revolviendo. Eso sí, si se ocupa que el envase donde estén tenga aireación, muy importante. Como vieron en la compostera, era de madera, tenía 2 centímetros de espacio entre madera, entonces ahí entra bastante. Pero si lo van a hacer en un estañón sin huecos, ahí sí van a tener bastantes problemas, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Dice Grace Navarro, para el compost se puede agregar restos del césped cuando uno lo corta.
Correcto, sí, todo eso se puede aplicar igual como los restos de la casa. Ok, bueno, yo creo que eso es parte de las consultas que las personas que estaban siguiendo la transmisión han dejado a través de este en vivo. Nuevamente se van a agradecerle la información, ¿verdad? Y también, bueno, la Comisión de Asuntos Ambientales también por este tipo de iniciativas. Y como usted lo comentó, esperamos que muy pronto se vuelvan a realizar este tipo de charlas, ¿verdad? Para facilitarle este tipo de información educativa a toda la comunidad del Guarco, que precisamente lo que busca es que se implementen prácticas a favor del medio ambiente.